Muy buenos días para todos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles Cápsula Diaria de Penal, un espacio breve para entender los conceptos más complejos de derecho penal de forma clara y aplicada. El día de hoy tengo el gusto de encontrarme con tres colegas expertos en el tema. Tengo el gusto de presentarles como primera medida a la doctora Tatiana Ardila, quien se desempeña como abogada penalista en el bufet Abogados Penalistas Urrutia y Asesores. Doctora Tatiana, ¿nos quieres hacer tu presentación y un cordial saludo para la audiencia? Hola, doctora Luisa, buenas tardes. Como lo mencionaste, mi nombre es Tatiana Ardila. Trabajo hace alrededor de 10 años en un bufete de abogados en temas penalistas y gracias por tu invitación por este espacio para que los demás abogados, futuros abogados, puedan instruirse a través de la experiencia que les podamos brindar en este espacio. Muchas gracias por tu presentación, doctora Tatiana. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Angie Moreno, quien se desempeña como abogada penalista en la Fiscalía Seccional de Funza. Doctora Angie, ¿quieres darnos tu presentación? Muchas gracias, Luisa, por invitarme a este podcast. Como tú lo dijiste, mi nombre es Ani Moreno, trabajo en la Fiscalía Seccional Funza, más o menos hace aproximadamente unos 4 años. Pues la idea de este podcast hoy es aprender mucho y pues también que nuestros futuros abogados aprendan de este concepto tan importante que es dentro de la pena. Muchísimas gracias por tu presentación y esperamos aprender mucho acerca del tema. También tenemos el gusto de encontrarnos con el doctor Fabio Rodríguez, quien se desempeña como abogado en la Dirección de Justicia de Neiva. Doctor Fabio, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, doctora. Mi nombre es Fabián Nelson Rodríguez y trabajo en la Dirección de Justicia de la Alcaldía de Neiva. Muy bien, muchas gracias. Y por último, mi nombre, Luisa Fernanda Camelo, abogada también penalista, y me desempeño actualmente como abogada penalista en la Fiscalía Seccional de la Ciudad de Bogotá. Bueno, hoy abordaremos a conocimiento de toda nuestra audiencia uno de los pilares del sistema penal moderno. ¿A cuál nos referimos? Nos referimos al principio de culpabilidad. Hoy vamos a abordar qué significa ser culpable, por qué no todo daño merece una pena y hasta dónde puede castigar el Estado. Como primera medida comenzaremos con nuestro primer bloque, el cual habla sobre la culpabilidad en sentido amplio. Algo para aclarar y para que lo tengan en cuenta toda nuestra audiencia y los que nos ven y nos escuchan al día de hoy es que definir la culpabilidad no es una tarea sencilla. ¿Por qué decimos que no es una tarea sencilla? Porque es un concepto que se ha venido abordando desde hace siglos y del cual también se han venido debatiendo acerca de su concepto, acerca de sus características, acerca de sus funciones dentro del derecho penal. Pero hay algo que tenemos que tener claro, que tenemos de tener muy en cuenta, y es que sin culpabilidad no puede haber una pena. En derecho penal, este consenso se expresa de forma clara y concisa en el artículo 12 del Código Penal, el cual establece que solo se podrá imponer una pena por conducta realizada con culpabilidad, que ha erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Esto lo podemos definir en la doctrina, pues a través de la cual podemos definir la culpabilidad en sentido amplio. Y en sentido amplio lo podemos definir como que la culpabilidad es el presupuesto indispensable para que el Estado pueda castigar penalmente a una persona. En otras palabras, podemos decir que el derecho no castiga resultados, el derecho no castiga accidentes y el derecho mucho menos castiga hechos aislados. Castiga a personas a quien se les pueda reprochar se les puede hacer un reproche personal por su conducta. Por eso hablamos de que el principio de culpabilidad se traduce en sentido amplio en una idea fundamental. ¿Y cuál es esa idea? Que en el derecho penal está prohibida la responsabilidad objetiva. A continuación, doy el paso a la doctora Tatiana, quien nos va a ilustrar con su tema el día de hoy. Doctora Tatiana. Gracias, doctora. Para que nos quede aún más claro el concepto del principio de culpabilidad, yo les voy a hablar un poco sobre la responsabilidad objetiva que tú mencionaste ya hace un momento versus la responsabilidad penal. Entonces, primero que todo, vamos a imaginarnos una escena importante. Una persona tiene legalmente un tigre.
Todo está en regla, el animal está en su propiedad, con medidas de seguridad. Pero un día el tigre se escapa y causa un daño grave. Entonces, para entender el principio de culpabilidad es clave diferenciar el derecho penal de otros ordenamientos, como el derecho civil o el administrativo. En estos dos últimos ámbitos mencionados, el Estado sí puede imponer consecuencias sin necesidad de reprochar una conducta personal. La lógica en este caso no es castigar, simplemente es distribuir cargas. Un ejemplo claro, si el tigre causa un daño, el dueño debe repararlo, aunque haya actuado con toda la diligencia posible. Aquí no importa si hubo culpa, importa que hay un daño objetivo. Y era que el dueño del animal ocurrió un daño y él tiene que repararlo. Eso se llama responsabilidad objetiva desde el ámbito del derecho civil. Pero ahora analicemos ese mismo hecho desde el derecho penal. La lógica cambia completamente. Para imponer una pena por lesiones o por homicidio, no basta con demostrar la propiedad del animal, la tenencia de ese animal por parte de su dueño. Es necesario probar que ese dueño se comportó mal, es decir, que actuó culpablemente, que fue imprudente, que fue negligente o que pudo evitar el resultado y no lo hizo. Y aquí es clave, queridos compañeros. La pena es castigo y el castigo solo se justifica cuando alguien pudo y debió actuar de otra manera. Por eso, para que lo guarden ahí entre sus apuntes, por eso el principio de culpabilidad marca una frontera abismalmente clara en este caso. Y una cosa es responder por un daño y otra muy diferente es merecer una pena. Con esta intervención creo que ya queda claro el tema entre responsabilidad civil y, perdón, responsabilidad objetiva y responsabilidad penal. Muchas gracias y le doy paso a mi compañera Angie. Muchas gracias, doctora Tatiana. Bueno, pues de pronto abordando un poquito más sobre el tema de la culpabilidad, aquí yo les quiero hablar más que todo sobre la culpabilidad en el sentido estricto. Entonces, bien, estamos de acuerdo con que sin culpabilidad no existe pena, pero la pregunta gigante que nos hacemos es, ¿qué significa exactamente actuar con culpabilidad? Entonces, aquí es donde vamos a comenzar con un poco de desacuerdos a nivel histórico y vamos a hablar primeramente de la escuela clásica. Esta prácticamente que nos decía o cómo entendían la culpabilidad era el mal uso del libre albedrío. Entonces, el delito era visto como una inclinación hacia el mal y pues había una pena con un castigo retributivo pues a lo que se había hecho. Más adelante, en el positivismo criminológico, esta cambió totalmente la culpabilidad, o sea, lo cuestionó totalmente, hizo un giro gigante, porque prácticamente acá se vio el delincuente, pasó a verse como un sujeto determinado de factores biológicos y sociales, ¿sí? Entonces ahí la culpabilidad totalmente perdió como su centrabilidad, o sea, ya no era como tan centrado hacia que hice una acción y pues debí verlo y demás. Pero después ya en el causalismo está como que intentó rescatar un poco ya el concepto de culpabilidad. Lo entendió prácticamente como la relación psicológica que hay entre el autor y el resultado del hecho que cometió el autor. Prácticamente aquí hablamos un poco del dolo y la culpa, diciendo que el dolo, o sea, que para que haya culpa puede haber dolo al mismo tiempo y pues ahí ya está el reproche como tal o la pena que se le implicaba. Sin embargo, que esto más adelante fue un poco, ¿cómo les explico? Superándolo, eh, ya que la doctrina advirtió que no todo implicaba culpabilidad, ¿sí me entienden? No todo acto o delito implicaba la culpabilidad y no todo merecía un reproche penal. Y después vino a dar un giro normativo gigante, especialmente cuando Frank dice como no, la culpabilidad no es causabilidad, sino es un juicio de reproche. Prácticamente siempre, en toda la historia, siempre hubo entre ese normativo de la culpa, la psicología y demás, que se vino trabajando, que hoy en día lo entendemos como que la culpabilidad se entiende como la posibilidad de exigirle a una persona un comportamiento distinto conforme al derecho. Aquí le voy a dar un poco el paso a mi compañero para que él les explique un poco más sobre el enfoque actual que tenemos de la culpabilidad.
Sí, les voy a hablar sobre el enfoque actual. Esta concepción normativa es la que domina hoy el derecho penal moderno y el sistema colombiano. Actualmente la culpabilidad se construye a partir de tres grandes ideas: imputabilidad, la conciencia de la antijuricidad y la exigibilidad de una conducta distinta. Un ejemplo claro es el siguiente: una persona mata a otra para salvar su propia vida. Existe dolo, porque sabe lo que hace y quiere el resultado, pero no hay culpabilidad porque no era razonable exigirle otra conducta. Por eso, hoy entendemos que la culpabilidad no depende solo de lo que ocurre en la mente del autor, sino de lo que su conducta significa frente al ordenamiento jurídico. Autores como Roxin habla de un problema de motivación conforme a la norma, mientras que Jacobs entiende la culpabilidad como una infidelidad al derecho que debe ser corregida para restablecer la vigencia de la norma. En Colombia, esto se refleja en normas como el artículo 22 dolo y el artículo 23 culpa y el artículo 33 imputabilidad, todas bajo el límite impuesto por el principio de la culpabilidad. Eso es todo, compañero. Bueno, muchas gracias, doctores, por su importante intervención. Creo que el tema ha quedado claro. Es un tema bastante claro y debatible en muchos países, pero creo que aquí lo abordamos de una manera muy sencilla y clara. Entonces, me gustaría que, por favor, cada uno nos diera una conclusión con una frase para hacer este espacio, nuestra dosis muy corta, pero sustanciosa. Entonces, los invito para que cada uno empiece y nos diga una frase para cerrar este podcast del día de hoy. Perfecto, Tatiana. Muchas gracias por el espacio. Y la frase con la que yo terminaría es: la culpabilidad es el límite del poder punitivo. Gracias, gracias, doctora Luisa. Yo cerraría con la siguiente frase que me quedó sonando a lo largo del podcast. El derecho penal no castiga hechos, castiga personas responsables. Listo, gracias, doctora Tatiana. Pues el mío, prácticamente, mi frase sería, aunque su concepto ha cambiado a nivel históricamente, la culpabilidad sigue siendo el corazón de la pena. Bueno, la frase con la que cerraría es la siguiente: por eso cuando nos pregunten qué es la culpabilidad, la respuesta correcta es depende, pero sin ella no hay pena ni justa penal, ni justicia penal. Muchas gracias, doctor Fabio, apreciados penalistas y panelistas. Gracias por su invitación, por atender este llamado. Esto fue Cápsula Diaria de Penal. Hoy abordamos el principio de culpabilidad, uno de los pilares del derecho penal colombiano. Nos escuchamos en una próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Derecho Penal, Cápsula Diaria, arroba, ¿me recuerda, doctoras, por favor? Claro que sí, En doctora. Instagram nos encuentran como Derecho Cápsula Diaria de Penal, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, claro que sí. En nuestras redes sociales nos encuentran como Cápsula Diaria de Penal. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Estaremos dispuestos a resolver cualquier inquietud que se les presente y a colaborarles con cualquier asesoría que requieran. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, hasta luego. Nos vemos en una próxima oportunidad. Doctores, Hasta luego, que estén muchas muy bien. gracias. Hasta luego, Adiós. gracias. Hasta luego.